Mientras el país discute qué tipo de penas son aplicables en el marco del proceso de paz, lo que nadie se cuestiona es la importancia de la verdad, el reconocimiento y la reparación para poder superar la guerra. En este orden de ideas, es fundamental que la nación entienda que los diferentes actores que de una forma u otra protagonizaron el conflicto tendrán que contarle a los colombianos toda la verdad histórica de su accionar. Entre los siglos XIX y XX, en Colombia el conflicto armado se desarrolló con gran violencia, debido a la disputa entre los partidos políticos tradicionales, resaltando el periodo de 1946 a 1958 como el más violento. En el gobierno de Laureano Gómez, presidente conservador entre 1950 y 1953, el conflicto se desarrolló y se transformó en una contienda bélica. Las represivas violentas fueron descargadas en gran medida contra los movimientos agrarios, obreros y populares de las urbes con ideología gaitanista, provocando el Bogotazo, suceso ocurrido tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Tal acontecimiento se recrudeció y se trasladó de la capital a las zonas rurales del territorio, dejando más de 200.000 muertos. Y grupos armados como las FARC, fundada en 1964 e integrada por aproximadamente 50 campesinos, en cabeza de Pedro Marín, quien pasaría a la historia con el nombre de Manuel Marulanda Vélez y el apodo de Tiro Fijo. Fundaron este grupo de autodefensas que luego se convertiría en la guerrilla más grande de Colombia, con más de 20.000 hombres en armas para el año 2000. En simultaneidad, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se consolida con una fuerte ideología marxista-leninista, pro-revolución cubana y de extrema izquierda. Los fundadores de este grupo armado fueron 18 estudiantes que fueron becados para estudiar en Cuba por el gobierno de Fidel Castro en 1963. Más tarde surgirían otros grupos armados como el Ejército Popular de Liberación, el EPL, y luego el M-19, considerada como la guerrilla urbana colombiana. Su origen data de 1974 y su desarme de 1990, partidarios del nacionalismo y el socialismo democrático. De igual manera, se crean otras guerrillas, en su mayoría ya desmovilizadas, para librar una cruda época de guerra fratricida. Entre 1996 y 2005, el conflicto armado se transforma en una disputa por tierras, territorio y poder local. Las masacres y el desplazamiento forzado se convirtieron en una característica de esta época, además del surgimiento del paramilitarismo. 1997 fue una época clave para los paramilitares. En este año, Carlos Castaño logra integrar los diferentes grupos que delinquían en el país, constituyendo las Autodefensas Unidas de Colombia. Estas marcarían una de las épocas más sangrientas en la historia del país, en las que se registrarían más de 1.000 masacres, millones de desplazamientos forzados, alianzas de paramilitares con los políticos de regiones y la extensión del poder paramilitar en todo el país. En febrero del año 2000 se perpetró lo que actualmente se conoce como la masacre de El Salado, donde grupos paramilitares arremetieron contra los habitantes del corregimiento desde un helicóptero. Luego de eso reunieron a los demás, separando a las mujeres de los hombres y realizaron una serie de asesinatos selectivos. El 9 de enero de 1999 se inician oficialmente los diálogos para un proceso de paz con las FARC, que tenía como objetivo cubrir el déficit político, pero esto se acabó debido a varios sucesos ocurridos, entre ellos la creación e implementación del Plan Colombia, pues las FARC lo consideraban como una propuesta de guerra, debido a la importancia y fortalecimiento que se le otorgó a las Fuerzas Armadas y la cero tolerancia a las drogas centrada en la erradicación de cultivos ilícitos. El fracaso de las negociaciones entre las FARC en el gobierno de Andrés Pastrana y el consiguiente clima adverso contra la solución negociada del conflicto produjeron el triunfo electoral de Álvaro Uribe en el 2002. Posteriormente, los logros de sus políticas de defensa y seguridad democrática llevaron a su reelección en el 2006. El 2 de julio de 2004 se iniciaron las negociaciones con los grupos de autodefensa, pero las tensiones y dificultades sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz se reflejaban en la política nacional. Mientras el gobierno de Uribe buscaba que el Congreso reconociera a los paramilitares como delincuentes políticos bajo el delito de sedición, para de esta forma otorgarles más beneficios de los que ya contaban, una revisión de la Corte Constitucional obligó a endurecer esta ley, suprimiendo el delito de sedición.
Todos estos cambios en la política hicieron que los jefes paramilitares decidieran dar por terminado el proceso el 7 de diciembre del 2006. Para el año 2006, las limitaciones de la desmovilización de los paramilitares hicieron inminente el proceso de rearme de los grupos, que se aceleró durante los años 2008 y 2010. Las nuevas estructuras criminales que se crearon eran vistas como una nueva generación paramilitar. Estas estructuras armadas fundamentaban su accionar en tres aspectos esenciales. 1. El proceso de reagrupamiento de paramilitares desmovilizados, rearme. 2. La persistencia de paramilitares que no hicieron parte del proceso de paz entre los paramilitares y el gobierno colombiano, disidentes. Y 3. La aparición de nuevos aparatos coercitivos al servicio de los intereses del narcotráfico, emergentes. Mientras el gobierno del expresidente Uribe insistía en desconocer el conflicto armado en el país y en calificar a las FARC como una amenaza terrorista en contra de la democracia colombiana, este grupo no daba señales de cesar con su empecinamiento bélico. La guerra contra las FARC, las negociaciones con las autodefensas y la pasividad en el rearme paramilitar habían dejado en suspenso el conflicto armado colombiano al finalizar su mandato en el año 2010. En 2010 fue elegido como presidente de Colombia Juan Manuel Santos. En 2012, su gobierno comenzó los diálogos de la paz con la guerrilla de las FARC, los cuales se desarrollaron en La Habana, Cuba. En el año 2016 se logró la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Sin embargo, 4 años después de la firma del acuerdo y a pesar de algunos avances significativos, la violencia se ha recrudecido y sigue azotando amplias zonas de Colombia, especialmente las zonas rurales y empobrecidas, que ya fueron castigadas por el conflicto armado. En medio del conflicto armado, los medios de comunicación han tenido un papel importante. Rutas del Conflicto es el ejemplo de ello, y por eso Oscar Parra, director del medio, nos cuenta cómo nació. El proyecto comenzó más o menos para el 2012. Yo era periodista de Verdad Abierta, que es otro medio de comunicación que anteriormente estaba asociado a Semana y a la Fuerza Unidas para la Paz. Ya Verdad Abierta ya no está ahí. Ahí yo cubría pues el proceso de justicia y paz. Iba como pues, haciendo periodismo tradicional a las audiencias donde los desmovilizados paramilitares pues confesaban sus hechos, contaban digamos sus versiones. Y entonces pues ahí digamos yo soy ingeniero de sistemas y yo pues también soy periodista, digamos en mi formación de pregrado es de ingeniero de sistemas de la Nacional y luego pues yo hice un par de posgrados, una especialización en los Andes y un máster de periodismo en España. Entonces digamos que siempre ha tenido como la intención de incluir desarrollos desde la ingeniería para el periodismo y ahí pues también había trabajado hasta ese punto un par de ejercicios de bases de datos y aquí entendiendo que un crimen súper recurrente que confesaban los paramilitares eran pues digamos crímenes múltiples, las masacres. Entonces le propuse a la directora de ese momento de Verdad Abierta, que era María Teresa Ronderos, que pues yo podía armar un software, una página con una base de datos en la que se pudieran hacer búsquedas y pues que eso tuviera más, digamos, el perfil de un ejercicio de datos. Entonces ella le sonó el asunto, se gestionó el dinero con el Centro Nacional de Memoria Histórica, ese momento, 2013, ya, 2012-2013. Para ese punto yo me había hecho ya un prototipo con estudiantes. Yo soy profesor del Rosario desde hace 10 años. Y entonces, pues nada, simplemente como que los involucré en ese prototipo. Desde mi bolsillo les pagué ahí una pequeña plata, pues como para que armáramos algo. Eso se lo mostré a María Teresa. Ahí sí los convenció, se levantaron la plata y algunos de esos estudiantes continuaron en el proyecto. Ya, ahí sí, ya digamos, pagos y organizamos la investigación. Contratamos también a un ingeniero, un diseñador, y todo esto salió público en el 2014, ya directamente el portal,
documentamos 350 masacres cometidas entre el 82 y el 2012. Y el portal, digamos que el proyecto después se volvió independiente de Verdad Abierta, porque, pues, digamos, la Verdad Abierta cambió de dirección. Creo que no había una intención clara de la nueva dirección para continuar con el proyecto, y el Centro de Memoria pues también dijo que no tenía pues mucha plata. Entonces lo que pasó fue que yo terminé separando el proyecto y seguí de manera, continué solo inicialmente, pues acompañado por en ese momento los que todavía eran estudiantes, y ahí duró como unos 2 años. Ya se fue sumando más gente, llegó una compañera ya profesional brasileña también ya con más experiencia. Los que eran estudiantes empezaron a crecer y unos ya empezaron como a graduarse, y ya entonces, digamos, además de las bases de datos de masacres, empezamos a evaluar otro tipo de contenido, construimos otras bases de datos con otros aliados, ya también nos ganamos un premio. De esta propuesta nace en 2014 la página web rutasdelconflicto.com, un proyecto digital que reúne contenidos en formatos nuevos para que el público entienda realidades complejas en datos sencillos, partiendo de una base de datos y puliéndola con periodismo investigativo. Explican por medio de líneas de tiempo, narraciones, historias y mapas las masacres que han marcado la historia de Colombia desde 1982. Desde entonces, Oscar y su equipo no han parado de recorrer el país, alimentando su colección de historias y datos, con cámara y grabadora en mano. Con un equipo de periodistas entre los 20 y 25 años, han llegado al Magdalena Medio, a reconstruir lo ocurrido en masacres emblemáticas como la de Barranca Bermeja, el 28 de febrero de 1998, o en los Llanos Orientales, para entender la relación entre el petróleo, la violencia y la propiedad de la tierra, o la costa caribe, para documentar las expresiones culturales y musicales alrededor de la resiliencia y la memoria. Han hecho preguntas necesarias y han recopilado información para luego transformarla en piezas periodísticas que a través de formatos transmedia permiten entender la complejidad y magnitud del conflicto. Lo que inició como una base de datos ahora es un mapa en el que se puede filtrar la historia de la guerra, por grupo armado, ubicación, rango de tiempo, y conocer si las víctimas fueron líderes sociales o población vulnerable. La iniciativa ha ido evolucionando a otras narrativas como Cartografía del conflicto. Este mapa es el resultado de la creación de una base de datos que recopila unas 730 masacres ocurridas por distintos actores armados entre 1982 y 2013. La información se encuentra georreferenciada en un mapa, y su exploración arroja datos como el nombre del actor armado, la fecha registrada de la masacre, datos de contexto asociadas a la época de violencia vivida en la región y los nombres de las víctimas. Yo sobreviví. Este proyecto nace como una segunda fase de la cartografía del conflicto. Su contenido se basa en la recopilación de testimonios asociados a las masacres registradas. Por medio de la herramienta Tu Memoria Cuenta, varias víctimas acudieron al portal de Rutas del Conflicto para narrar sus historias en primera persona. De este proceso nació el libro Yo sobreviví, Memorias de Guerra y Resistencia, que se lanzó el pasado 25 de febrero en la editorial de la Universidad del Rosario. Pueblos en el olvido. Por medio de recorridos audiovisuales de 360 grados, pretende retratar la geografía y el espacio de 40 lugares del país, arrasados tras la guerra, pero habitados por personas que trabajan incansablemente por recuperar la prosperidad. Es un proyecto multimedial que utiliza bases de datos, visualizaciones en mapas interactivos y reportajes en profundidad, para documentar los esfuerzos de las comunidades desplazadas por el conflicto armado, por retomar sus tierras y recuperar sus estilos de vida. Ríos de vida y muerte. A través de bases de datos, visualizaciones cartográficas y reportajes multimedia, este proyecto busca dimensionar la magnitud de la práctica de la desaparición forzada en los ríos colombianos. Hasta hoy recoge información a profundidad sobre más de 40 ríos. En la segunda parte, próxima a publicarse, esperan mostrar los rostros de la desaparición a lo largo del río Cauca. Tierra en disputa. Este especial documenta casos en los que el conflicto armado ha marcado la historia de la propiedad de la tierra. El multimedia recoge 50 historias de despojos, abandonos forzados y compraventa masiva de tierras.
y hace un trabajo para esclarecer quién está detrás de estos hechos. Este proyecto, realizado en alianza con Verdad Abierta, utiliza herramientas y formatos como bases de datos, mapas y reportajes. La paz en el terreno. Este especial busca medirle el pulso a la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y la exguerrilla de las FARC, particularmente en dos temas claves: el proceso de reincorporación de los excombatientes y la delicada situación de los defensores de los derechos humanos en las regiones. Este proyecto, realizado en alianza con Colombia 2020, visualiza sobre un mapa de Colombia los perfiles de líderes y lideresas sociales asesinados tras la firma del acuerdo, documentados en profundidad uno a uno, como una manera de rendirle homenaje a su memoria. En junio de 2017, Rutas del Conflicto se gana el premio Data Journalism Award a Mejor Sitio Web de Periodismo de Datos del Año, uno de los más importantes de periodismo de datos en el mundo. El proyecto fue seleccionado entre más de 500 propuestas. Las víctimas en las regiones pueden verse a sí mismos en la narración de la historia de Colombia, con proyectos como Rutas del Conflicto, que utilizan los datos abiertos como un esqueleto para componer el cuerpo del país. Rutas del Conflicto no es solo un mapa de la guerra, sino también una herramienta para la reconstrucción de la memoria de las víctimas. Ahora, Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto, nos hablará sobre el oficio de ser periodista. Yo creo que el periodismo es un oficio lindísimo, es un oficio hermosísimo. Lamentablemente las circunstancias en las que uno lo ejerce pues no son las mejores. Lamentablemente, digamos, hay escenarios, por ejemplo, en todo tipo de, digamos, de circunstancias, de prensa tradicional, prensa independiente, donde hay escenarios muy difíciles. Pero es que es muy difícil, si uno es periodista, no ser periodista, mejor dicho. Es muy difícil que uno se dedique a otra cosa, ¿sí? O sea, yo creo que desde pequeño quería ser periodista, al final terminé siendo ingeniero de sistemas, pues, no sé qué carajos, pero luego pues, volví. Y es muy difícil que uno sea otra cosa. Entonces, yo creo que hay que amar muchísimo lo que uno hace. Si uno en realidad ama lo que hace, y no es que ame, porque hay una cosa muy complicada en la que pues, caemos como periodistas a veces, y es el querer, el amar o el buscar tener éxito, y esa palabra de éxito pues es tremendamente abierta. No sé, como mucha gente considera tener éxito, pues tener una audiencia gigantesca como de lugar, para tener influencia política, por ejemplo. Y cuando pasa eso, pues, a ver, digamos, eso es muy diferente a que ustedes amen hacer periodismo con rigor, ¿sí? Entonces, sí, claro. Si uno ama mucho lo que hace, pues uno respeta lo que hace, y respeta las fuentes, y respeta, no sé, yo creo que son de estas cosas que, si uno ama de verdad esto, tiene toda la... Tiene como el deber de acostarse todos los días pensando que a las 3 por la mañana tiene que tener todas las fuerzas para cambiar el mundo. Así el mundo no cambie nunca va a cambiar. Y eso es muy duro, porque pues ustedes después de unos años van a decir, pero todo esto para qué, si esto sigue siendo igual. Pero esa es un poco la tarea de esto. O sea, si el día que uno se levante y crea que no va a poder cambiarlo, pues va a ser difícil levantarse a hacer ese tipo de cosas de periodismo, ¿sí? Y es un poco angustiante. Ahora, a veces, yo no les niego que pues obviamente uno no ve que cambia el mundo, pero de vez en cuando hay alguna víctima que lo llama a uno y le dice, mire, esto que ustedes hicieron me ayudó. Los medios alternativos de comunicación son importantes porque ayudan a la reconstrucción de la historia del país. Le dan voz a aquellas personas que han sido invisibilizadas por la sociedad y crean espacios de reflexión frente a la realidad de la nación. Estos medios son los encargados de comunicar e informar las diferentes problemáticas que viven día a día las poblaciones más vulnerables del país, para que éstas sean comprendidas de una manera más fácil por los ciudadanos. Un claro ejemplo de esto es Rutas del Conflicto, que se ha encargado de visibilizar historias sobre el conflicto armado en Colombia, las cuales han sido dejadas a un lado por los medios tradicionales e incluso por los mismos gobiernos. Los comunicadores y periodistas debemos entender que el oficio va más allá de solo informar. Debemos considerar a los medios de comunicación como escenarios de debate y tenemos la obligación de darle voz a las víctimas que por tanto tiempo han sido olvidadas y silenciadas.
Es fundamental conocer el papel de los medios a lo largo de la historia y su importancia en los diferentes procesos políticos, económicos, sociales y culturales para entender cómo estos influyen en la construcción de opinión pública.